Saludos a todos los amigos y las amigas que nos van a ver y que nos están viendo en Latinoamérica y en el mundo entero. Tenemos un hermoso panel aquí representando a la hermosa Aviala, así como mi pueblo cuna reconoce al continente de América. Yo soy Jocabet Reina Solano Miselis del pueblo Cunadule en Panamá y soy catalizadora de Freedom and Justice en el movimiento de Lausana. Bueno, vamos a presentarnos cada uno con su nombre, de dónde son y su organización. Vamos a empezar con Azucena. Hola, soy Azucena Rosal. La gente que es amiga me dice Susi Rosal. Soy pastora de la Iglesia Presbiteriana de Guatemala. Yo soy Harold Segura, pastor bautista, y tengo el privilegio de trabajar con el equipo de World Vision para América Latina y el Caribe. Y yo me llamo Drew Jennings Grisham. Muchos de mis amigos me llaman Andrés. Vivo en Colombia y trabajo sirviendo con Jocabed en memoria indígena. Bueno, muchas gracias a mis amigos y amigas por estar en este tiempo. Es un tiempo especial de conversar y queremos con ustedes también que mientras nos escuchan puedan pensar y también responder a ciertas preguntas que estamos haciendo como pastores, teólogos, teólogas, misioneros en todo el mundo. ¿Cuál es la importancia del tema de la justicia y libertad para la misión? Y cómo desde la teología abordamos estos temas en nuestros ministerios, en nuestros contextos, en la iglesia. Entonces quisiéramos tener una conversación amena y aquí está mi amigo Harold, reconociendo que trabaja como pastor, pero también como teólogo en Latinoamérica y en el mundo. ¿Qué impresiones te da desde tu realidad? ¿Qué está haciendo la iglesia en relación con el tema de justicia y libertad? ¿Cómo puede las teologías fertilizar este diálogo, pero también la práctica? Yo soy muy optimista, diría mejor esperanzado en cuanto a los avances que ha tenido la Iglesia en las últimas décadas en estos temas que son tan sensibles a la vida social, sobre todo el que nos trae hoy, que es el de la libertad y la justicia. No diría que el interés es mayoritario, pero me alegra ver tantas comunidades de fe que se interesan por el tema, sobre todo en un mundo lleno de opresiones y de injusticias. ¿Cómo no tenemos que interesarnos? Y la teología tiene un gran contenido, puede hacer un gran favor y servir como facilitadora de una iglesia más comprometida con estos temas que eran el centro del discurso de Jesús y de Pablo. Imagínense libertad y justicia. Ujú. Sí, muchas gracias, Harold. Importante que en el corazón del discurso del Evangelio de Jesús está la libertad y justicia. Y como teólogo en Latinoamérica puedes hablar con propiedad de lo que has leído, has visto en las realidades de nuestros contextos. Y bueno, también tenemos aquí a Susi, que también es pastora presbiteriana. Y en tu práctica como pastora y estando en la iglesia con los hermanos y hermanas, ¿qué brechas ves que faltan para conectar con la iglesia global, pero también la iglesia guatemalteca, el tema de la justicia y libertad como práctica de vivencia cotidiana, como parte de la fe? Pues cuando yo oí que esta era una red de justicia y libertad, al principio consideré que tal vez era una bandera de organizaciones cívicas o civiles de la población, de los sectores en general. Sin embargo, dentro del movimiento de Lausana, esto tiene profundo significado en el interior de las iglesias y en la tarea que los pastores y pastoras hacemos, porque comienza agarrando una bandera que posiblemente la iglesia ha abandonado y no ha querido sostener en alto al interior de las iglesias y también en el testimonio público de la fe cristiana, siendo esas la libertad y la justicia. Entonces creo que la iglesia debe comenzar con agarrar esa bandera que ha recibido directamente del Evangelio de Jesucristo. Y sí, es muy interesante porque la iglesia es diversa. En todo el mundo tenemos historias de cientos de años, también padres y madres de la fe que han abanderado, hablando de bandera como metáfora, en la justicia y libertad. Pero obviamente en ese movimiento de cambios de generaciones, ciertos sectores de la iglesia en distintas generaciones probablemente hemos dejado de seguir esta propuesta de la misión de Jesús. Sin embargo, yo creo que es importante también pensar, por ejemplo, Andrés, tú trabajas con comunidades indígenas en la región, eres un misionero que vienes de Estados Unidos, pero que ahora vives en Colombia y tienes nacionalidad boliviana. Entonces, ¿de qué manera desde la propuesta de las comunidades indígenas, por ejemplo, has aprendido de los hermanos y las hermanas indígenas a vivir este tema de la justicia y libertad en sus realidades concretas? Bueno, yo puedo contar una historia corta, ¿no?
una conversación que tuve con un líder del pueblo Nasa, un pueblo indígena de Colombia. Él fue educado en una universidad gracias a una beca de unos misioneros. Conoce bien el evangelio, conoce bien la iglesia, pero él había en su vida personal rechazado la fe cristiana y está muy metido en el movimiento social por la justicia, la libertad del pueblo Nasa, de su pueblo. Y yo le pregunté, ¿y por qué con todo lo que conoces del Evangelio y en tu trabajo, por qué rechazaste la iglesia? Y él me dijo, bueno, es que ustedes, los misioneros, vinieron aquí a mi pueblo y nos contaron que Dios nos ama tanto que murió por nosotros. Nos ama tanto que se encarnó, que se hizo uno de nosotros, se hizo parte del pueblo y murió al lado del pueblo. Pero cuando a nosotros nos toca estar en la primera línea defendiendo nuestro territorio, nuestra cultura, nuestra lengua, ¿dónde están los cristianos? Ujú. Dijo, nos predican un Dios de amor, pero ustedes no están dispuestos a sacrificar tus vidas como Dios hizo por nosotros según su evangelio para pararse al lado nuestro y ayudarnos en nuestra lucha. Ujú. Creo que es interesante escuchar las historias de los hermanos en todo el mundo y en Latinoamérica, en especial a los pueblos indígenas en el Abya Yala, porque caminar con el Evangelio de Jesús implica también martirio. Y el martirio es el testimonio vivo también de nuestras vidas en medio de la defensa de los derechos de las personas, de la tierra. Y esto es parte de lo que entendemos también como Evangelio, ¿no? Entonces, pensaba un poco entonces Harold, pensando un poco en las propuestas teológicas que existen en el mundo, si pudiéramos darle, le pudieras dar un consejo a los amigos y amigas que nos están viendo y decir, ok, entiendo que este es un tema importante, pero ¿cómo entonces trabajo con cuestiones prácticas que me ayuden a involucrarme en Sí. este recorrido? Sí, ¿qué decirle, en otras palabras, qué decirle a esas iglesias que no llegan a la comunidad NASA para defender temas de libertad y de justicia? Yo pienso que en el trabajo teológico se puede hacer un gran favor a la iglesia cuando ese trabajo teológico se hace con sentido pastoral y con una pedagogía que sepa explicar de qué estamos hablando. En esa parte yo mencionaría cómo logramos que las iglesias pasen de una comprensión limitada de libertad y justicia. Digo limitada en el sentido de libres de qué? Del pecado. ¿Justos de qué? No, justificados del pecado. A una comprensión más paulina y más apegada al Evangelio de Jesús, donde libertad tiene que ver con vida plena, vida buena, bienestar integral, shalom de Dios, y que la justicia tiene que ver no solamente con la justificación del pecado, sino con las muchas injusticias que el Evangelio trata de superar desde la propuesta de Jesús. Yo creo que esa pedagogía cuando la hemos aplicado, porque cada vez crece, decíamos, y lo que estás haciendo, Jocabet, y todos los grupos, cuando eso se hace con ese sentido, las iglesias comienzan a pensar que el Evangelio sí tiene que ver con la realidad de hoy, y no solamente con la realidad eterna, que es necesaria, pero que la de aquí complementa la vida buena que Jesús nos propone. Sí, muy interesante. Y justo solamente para tejer con lo que dices, que tengo varios amigos indígenas, teólogos y teólogas, y de hecho un amigo cherokee, que él en su propuesta teológica, él dice, es necesario reconocer que no solamente pensamos en la salvación de una forma abstracta, sino concreta, como la salud del cuerpo, la salud de la tierra. Entonces pensaba un poco en cómo esta propuesta nos puede ayudar a nosotras y nosotros a no alinearnos o separarnos de la realidad en que vivimos, porque todos nosotros tenemos hambre, comemos, dormimos, tenemos necesidades básicas, pero también como seres humanos tenemos una responsabilidad, ¿no? Puntual. Entonces, Susi, pensando un poco en lo que dicen como pastora, y hay mucha gente joven que probablemente nos está viendo en YouTube o en otros espacios de las redes sociales, ¿qué le puedes decir a las juventudes que hoy en día están a veces indignados por la falta de compromiso de ciertos sectores de la iglesia? No vamos a decir que todos,
pero ciertos sectores y tienen otra propuesta como juventudes. Tú tocas una parte muy importante de la tarea de las iglesias y la tarea pastoral. Y me ha llamado mucho la atención cómo esta red de libertad y de justicia en su constitución tiene personas de todo el mundo. Entonces yo creo que en las iglesias locales primero hay una tarea contextualizadora de lo que libertad y justicia significa en cada contexto, porque posiblemente la iglesia reciba diversos retos. Y yo mencionaría para iniciar una tarea bien grande al interior de las iglesias es tomarlo en cuenta en la enseñanza a través de la predicación y a través de los espacios educativos que la iglesia como instancia formadora dentro de la sociedad y la cultura tiene. Muchas veces hemos abandonado por completo el estudio de lo que significa ser cristiano, siendo justo y esperando que la libertad pueda ser algo de lo cual goce cada persona en el mundo, cada criatura de Dios. E igualmente, muchas veces nos hemos recluido únicamente al interior de los templos en actividades litúrgicas, actividades de adoración, y cerramos nuestras puertas, nuestros ojos y nuestro corazón a lo que sucede afuera de la iglesia, a lo que sucede en los hogares, al interior de los hogares, en las escuelas, a lo que sucede en el mercado, a lo que sucede muchas veces en nuestros propios países, que en el contexto de América Latina, de donde yo provengo, muchos de nuestros países padecen de injusticia. ¿Y cómo lo podemos notar? Porque hay grandes sectores de la población que están siendo empobrecidos, la creación gime, con gemidos indecibles, como dice la escritura, por un abuso que se ha hecho de ella, dadas las consecuencias que vivimos en un mundo que cada día es más y más consumista. Entonces tenemos muchas tareas pendientes. Sí, muchas gracias, Susi. De hecho, bueno, como soy del pueblo Cuna y estoy muy metida con mi pueblo y con los pueblos indígenas, me toca muchas veces estar en acciones concretas con las comunidades indígenas y escuchar también las realidades y las voces. Y hay algo muy interesante cuando hablamos del tema de justicia y libertad, porque así como decías, Andrés, preguntan dónde estamos, pero cuando estamos, entonces se sorprenden y dicen, hay otra parte de la iglesia que sí está. Es decir, hay que reconocer que también parte de la iglesia está haciendo un trabajo muy lindo y especial y ustedes son muestra de esa representación de la iglesia. Entonces, Andrés, cuéntame un poco acerca de cómo en el caso tuyo con las comunidades indígenas hay iglesias, hermanos que están haciendo algo muy concreto con sus pueblos. Por ejemplo, ahí tenemos amigos y amigas en común que están haciendo trabajos muy lindos, concretos. ¿Pudieras contar un poco cómo eso está afectando, fertilizando las comunidades indígenas y su visión también del Evangelio de Jesús? Bueno, es parte del trabajo que estamos haciendo, es creando espacios para líderes indígenas cristianos a ir pensando cómo nuestra vida de fe en obediencia a Jesús y su evangelio tiene que tener un impacto en nuestras vidas concretas, la vida diaria, las relaciones que tenemos con tanto nuestro prójimo como la tierra misma. Entonces, ahí para muchos es algo nuevo. Muchas veces dicen, nunca hemos hablado de soberanía alimentaria en la iglesia. Ujú. Nunca hemos hablado del problema de la desnutrición infantil o de la basura o el tema del acceso al agua o el tema de la minería en nuestra comunidad. No hablamos de estos temas en nuestras iglesias. Pero cuando empezamos a abrir esas conversaciones y a la luz de las escrituras también ver cómo esto sí es algo relevante a nuestro caminar de fe, empiezan a de repente como es algo como pues nunca lo hemos hecho, pero ya no podemos ver una vida cristiana sin trabajar estas cosas, porque sí, somos miembros integrales de esta comunidad, somos interdependientes con la tierra, con nuestro vecino. Entonces, lo que importa a mi vecino debe importarme a mí también, porque nos dependemos el uno del otro. No, Mm, como iglesia no podemos separarnos ujú. del resto de la comunidad, de la sociedad. Debe importarnos la preservación de nuestra cultura, nuestra lengua, porque ahí también, pues como misionero, como extranjero,
he visto y he experimentado cuánto nuestros hermanos y hermanas indígenas pueden enseñar al resto de la iglesia, enriquecer nuestra propia mirada acerca de la teología, acerca de la justicia, acerca de la vida en comunidad, acerca de nuestra relación con la tierra. Y necesitamos escuchar esas voces también. Es un tipo de justicia que necesitamos hacer en la iglesia, la justicia de hacer espacio para que esas otras voces pueden hablar y pueden contribuir a la vida de la iglesia. Sí, eso de escuchar, de incluir, de reconocer, de trabajar, es un trabajo profundamente espiritual porque nos permite también ver la diversidad de la iglesia y ser humildes para aprender unos de otros. Entonces, quizás ya concluyendo este espacio, y me gustaría también hacerle que cada uno pueda responder qué consejos prácticos le pueden dar a las personas que están escuchando de cómo, de todo lo que han dicho, cómo lo pueden aplicar desde la teología, desde la pastoral, desde la misión. Y obviamente todo esto tiene que ver con la fe en Jesús. No estamos hablando de tres aspectos que van entrelazados y son interdependientes, que no están separados, pero por una cuestión realmente del idioma también y también de cómo entendemos estas aproximaciones, pues nos gustaría que dieran algunos consejos breves de lo que, de su propia experiencia o de lo que les ha ayudado a ustedes como persona a caminar en este camino de la justicia y libertad. Pues yo volvería a decir, creo, para mí, como aliado a nuestros hermanos y hermanas indígenas, específicamente en el contexto que yo trabajo, lo que yo he ido aprendiendo es la necesidad que tenemos desde las grandes agencias misioneras, las iglesias, las denominaciones, de la necesidad de tomar un tiempo, no de acelerar nuestro trabajo, sino de aminorar nuestro ritmo para crear espacio para realmente escuchar a nuestros hermanos y hermanas de las márgenes que generalmente han sido ignorados o olvidados y hasta, pues, y no solamente escucharnos, sino preguntarnos si, por ejemplo, estaríamos dispuestos desde nuestras organizaciones a, a permitir que estos hermanos, por ejemplo, escogen los miembros de nuestra junta directiva o que ellos tengan el poder para en participar directamente en decidir cómo utilizamos nuestros recursos, cómo tenemos que ir más allá de simplemente, bueno, ya le escuché y listo, ya me siento mejor, sino cómo podemos crear relaciones justas en las relaciones económicas, en las relaciones de la toma de decisiones, de cómo actuamos, cómo trabajamos como comunidad, como iglesia, como organizaciones, cómo podemos realmente crear esas relaciones distintas. Sí, entonces, gracias, Andrés. Harold hablaba del chalón, de la vida plena. En los pueblos indígenas hay varios conceptos sobre chalón y vida plena que nos permiten tener una aproximación desde las cosmovisiones y desde las cosmovivencias indígenas. Por ejemplo, uno de tantos, el buen vivir, que es uno de los más famosos, pero hay otros más. Entonces yo pensaba un poco en lo que dice Andrés de lo económico, lo político, lo social, de la realidad del diario vivir. ¿Cómo, de qué manera en la parte teológica? Por ejemplo, yo cuando era más joven pensaba, ¿y cómo puedo hacer teología? Porque parecía que era para algunas personas y eso como para gente que está en otra esfera. Pero luego uno va reconociendo que todos hacemos teología porque si seguimos a Jesús, tenemos un imaginario de quién es Dios y vivimos de acuerdo a ese imaginario. Entonces, trabajas con niñez y Sí. juventudes y la niñez y la juventud tienen muchas preguntas que nos desafían también, pero también estamos abiertos a escuchar a la gente que ha caminado antes que nosotros. Entonces, Sí. quisiéramos escuchar un poco de tus consejos. Sí, no, no, estás dando la clave de la respuesta, me estás dando muy buenas ideas para responder, porque mira, estás precisamente hablando de cómo tradicionalmente las iglesias han entendido el quehacer teológico. Eso es para una gente que está como muy distanciada de la comunidad,
por cierto, como muy inteligentes, muy sabios, tratando de descubrir cómo es Dios. Sí. Entonces la teología popularmente se define como ese ejercicio que se hace desde la razón para tratar de entender cómo es Dios. Entonces yo les digo a las comunidades y a las niñas y a los niños les gusta mucho esto. Pues tratar de entender cómo es Dios, intentémoslo, pero no estoy seguro que lo vamos a alcanzar. Podríamos ir por otro camino. La teología es un ejercicio de discernir o de comprender conversando cómo es Dios para saber qué es lo que Dios quiere. Mira que hay un cambio de cómo es Dios a qué es lo que Dios quiere. Hay un cambio teológico muy grande de qué creo a qué quiero. Y lo que yo quiero es lo que Dios quiere. Entonces ponemos a dibujar niños y niñas. ¿Qué quiere Dios? Hay que ver los dibujos que hacen. Tienen que ver con vida plena, tienen que ver con vida eterna, tienen que ver con vida completa, tienen que ver con shalom. Y termino aquí. Nos ayuda mucho a las iglesias tratar de decirle, vida eterna pudiera ser traducida correctamente como vida entera. Mm, Comienzan con es vida entera y la vida entera que incluye todo. niños y niñas libres que vivan en un contexto de justicia en el que puedan con libertad hablar, con libertad de expresarse y vivir lo que Dios quiere. Y qué bonito porque a la final eso es lo que es el evangelio. Recordaba, ahora que hablas de los dibujos, tengo dos sobrinas, una de 11 y otra de 7 que acaba de cumplir y estábamos estudiando la Biblia y estábamos presentando gráficamente qué entendemos sobre la presencia del Espíritu en la tierra. Y mi sobrina en ese tiempo de 6 años, ahora tiene 7, dibujó la tierra completa y una imagen de una niña feliz como viento que llenaba la tierra. Entonces, los imaginarios de los niños nos desafían a repensar otras maneras de entender también una teología de la libertad y justicia. Bueno, Azucena, como pastora presbiteriana en Guatemala, hay muchos desafíos también en Guatemala y en Latinoamérica. ¿Qué ejemplos concretos les das a las personas que estamos escuchando sobre, como pastora, cómo relacionarnos con estos programas, proyectos, procesos en nuestras iglesias que ayudan a la iglesia a seguir trabajando en el tema de justicia y libertad? Pues de cierta manera quiero continuar un hilo que Harold estaba introduciendo, que si realmente nos interesa lo que Dios quiere, porque parece que hubiera un divorcio y ahí asirnos de la mano del profeta Miqueas cuando en el capítulo 6 dice que a Dios no solamente le interesan las grandes reuniones y muchos sacrificios que implican gasto, inversión de recurso humano y en aquel entonces de recurso también animal y sin duda alguna dineros. Pero cuando hace el reto dice, ¿qué es lo que realmente crees tú como persona que a Dios le interesa y que a Dios le gusta? Y yo creo que esa debería ser una respuesta muy certera para la iglesia. Y no dice acércate a estudiar sobre la justicia, sino de una manera muy clara dice hacer justicia. Y entonces nuestro interés como iglesia debería ser justos al interior de las iglesias. Y como mencionaban algunos de los compañeros y compañeras de este foro, aceptar que muchos espacios de la iglesia a veces han sido vedados a algunos sectores como los jóvenes, los niños, las niñas, a veces incluso se relega a espacios poco significativos a los adultos mayores y más comúnmente se nos ha relegado a las mujeres a posiciones únicamente de apoyo o receptivas. Entonces comenzar aplicando la justicia, ¿no crees? En casa. Ujú. Y luego de eso, sin duda alguna, acercarnos también a aquellos sectores de la sociedad y abrazar también algunas situaciones y vindicaciones que se han hecho, posiblemente no desde la fe cristiana, pero nosotros ya con una reflexión fecunda desde la teología y un acompañamiento pastoral a las personas que padecen violencia en las sociedades de nuestro continente, sin duda alguna daremos muestra y testimonio de lo que significa la fe cristiana practicando la justicia y la libertad. Bueno, quiero agradecer a mi amigo Harold, a mi amiga Azucena, a mi amigo Andrés por este tiempo y decirle a todos los que nos están viendo que como Red de Justicia y Libertad en el Movimiento de Lausana estamos comprometidos con estos temas porque creemos que el corazón de la misión es la compasión hacia los más vulnerables y Jesús fue y es el profeta de la compasión, también es nuestro Señor y Salvador, pero como profeta de la compasión nos enseñó a caminar con los más vulnerables y en su forma de entender la vida
planteó desafíos profundos que tenemos que seguir tomando como iglesia y fortaleciendo. Y que como Red de Justicia y Libertad estamos animados a seguir conversando, pero también haciendo prácticas de esa fe concretas. Así que un saludo muy especial y agradecidas por este tiempo de haber escuchado y enriquecido este tiempo. Muchas gracias a todos nuestros amigos y amigas.